Para poder conocer la fortaleza de México es importante que tengamos y que conozcamos al menos indicadores económicos relevantes. Probablemente no podamos ver todos, pero al menos los más relevantes. La economía mexicana, como podemos ver, tuvo una expansión o un crecimiento alrededor del 2.3%. Esto es básicamente un segundo año consecutivo en donde hay una desaceleración en México. Pero no obstante esta situación, hay analistas como Alberto Ramos, como en el caso de la banca comercial, los analistas, las calificadoras o las agencias. Estos economistas opinan que el crecimiento que se dio en el 2017 puede considerarse como notable. Entonces es algo contradictorio, vamos desacelerando, pero los analistas opinan que es algo notable, por asumir que precisamente en el 2017 se sortearon una serie de retos. Uno de ellos fue la incertidumbre que prevalece con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, hasta el impacto de las políticas fiscales y monetarias que son muy restrictivas ante una acelerada inflación. Podemos ver que tuvimos una inflación en el año pasado del 6.77, que es el doble con relación al 2016. Una generación de empleo del 4.3%. Algo muy notable que sucedió en nuestro país en el 2017 precisamente fueron las exportaciones mexicanas en el 2017, cerraron alrededor de 409,000 millones de dólares, lo que representa un monto récord, es decir, las ventas al exterior de las fronteras nacionales aumentaron en un 9.5%, fue el mayor incremento que se representó a partir del 2011. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que hubo o existe un probable colapso del TLC, las exportaciones no cesaron. ¿Qué esperábamos? Probablemente que las exportaciones disminuyeran. Al contrario, entonces es un indicador muy importante. México con esta exportación reduce su déficit comercial en el 2017, alrededor de 10,875 millones. Es decir, si nosotros sacamos la diferencia de las exportaciones de lo que vendimos contra lo que trajimos a nuestro país en importación, el diferencial es el déficit. El año 2016 tuvimos alrededor de 13,000 billones y ahora se generó menor el déficit. ¿Hacia dónde se van las exportaciones que podemos ver? Las exportaciones se van a Estados Unidos, se van a Canadá, se van a España, a Alemania y a Japón, que son los principales países, y obviamente hay muchos otros países, pero son minoritarios. ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que México está exportando? La gran cantidad es en autos o en automóviles, en piezas o en repuestos para automóviles y de cualquier otra pieza de manufactura, camiones de repartos, computadoras y teléfonos. Vamos a ver en cuántos días se puede abrir una empresa. Aquí vemos, y a lo mejor tenemos esa concepción de que somos burócratas, y en realidad lo hay porque hay mucho por mejorar. Pero si nos analizamos con otros países, podemos ver que México está haciendo un buen trabajo. Se ha reducido a 8 días para abrir una empresa, a 1 día para abrir en internet y sin costo una sociedad por acciones simplificadas. Permisos de construcción alrededor de 86 días. Y los permisos o el número de procedimientos, México presenta 13. En horas para un trámite de exportación estamos hablando de 8 horas en promedio, y para un trámite de importación alrededor de 18 horas. México también es un país que está bien conectado. Su ubicación geográfica es totalmente muy estratégica. México cuenta con una plataforma de logística que en la parte norte encontramos a Norteamérica,
tenemos a Europa, Asia y América Latina. Es el tercer país del mundo con más aeropuertos. Tenemos 76 aeropuertos, de los cuales 58 de ellos son internacionales, 117 puertos marítimos. Es el tercer país con más vías férreas en América Latina. Estamos hablando de 27,000 kilómetros y es el segundo país con más vías de carretera en América Latina. Se tiene más de 390,000 kilómetros de carreteras y 133,000 kilómetros de carreteras privadas. El destino, México es un excelente destino competitivo para los negocios. México mantuvo en el lugar 51 entre 137 economías. Esto lo está reportando a través del reporte de competitividad global del 2016-2017. El mayor pilar que tiene México en el 2017, que fue calificado precisamente a través de una serie de índices, es precisamente el mayor avance que tuvo con respecto al ambiente macroeconómico, gracias precisamente a la estabilidad de las finanzas públicas. Se obtuvo una calificación de 4.4 en una escala obviamente del 1 al 7, lo que representa un aumento del año pasado de 0.03 puntos en relación al 2016. Esta es la mejor calificación desde el 2006. México pasa del tercer lugar al cuarto en la posición en América Latina. Los primeros lugares fue Chile, Costa Rica y Panamá. En realidad México no decreció, simplemente Panamá fue el que superó, por eso bajó al cuarto lugar. Y el país ofrece costos de producción del 22.5% más bajos que Estados Unidos, y esta es una de las cualidades que México tiene, porque tiene una mano de obra calificada, máxime en la parte norte del país. México precisamente es la economía latinoamericana mejor calificada para hacer negocios, puesto que está en el lugar 47 de 190. Con respecto al BRIC, México supera a Brasil, subiendo un lugar. China se coloca en el lugar 27 y Rusia en el 38 e India en el 40. En el 2016 ocupó el lugar 16 como destino de inversión y el segundo mayor receptor de inversión, que eso es básicamente lo que continúa haciendo México, y es el tercer país de la OCDE con menor carga fiscal del trabajo. Obviamente estos son buenos indicadores, pero hay mucho por hacer. Los principales avances que ha tenido México es la mejora en el ambiente macroeconómico, el progreso en la apertura con respecto a la disponibilidad tecnológica. Se debe mucho el avance que tiene México a la apertura de la banda ancha de Internet, derivado mucho de la reforma de telecomunicaciones, y en educación, en la parte académica o de la academia y capacitación, mejoró también a pesar de una percepción que tuvo más positiva de la calidad del sistema educativo. La economía mexicana ha resentido en los últimos años los efectos de un entorno internacional adverso. Obviamente se está dando un lento crecimiento económico, una fuerte desaceleración del volumen de comercio internacional que también pega a todos los países en general. El peso se ha depreciado más que en otros países de monedas de los países en las economías emergentes, caída de los precios del petróleo, los precios reducidos con respecto a la materia prima, alzas en las tasas de intereses, reformas fiscales con respecto a Estados Unidos, incertidumbre en los mercados financieros internacionales y obviamente los problemas
de naturaleza geopolítica en diversas regiones del mundo. También otro de los puntos es la implosión de burbujas financieras a las cuales nos estamos enfrentando, como cuáles en estos momentos por la demanda que existe con respecto a las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas salen o nacen precisamente de una ruptura radical y global de la pérdida de confianza que tienen los países, puesto que hay liquidez y al momento de poder invertir o el exceso, las tasas de retorno son muy bajas con respecto a los activos. México tiene tres riesgos importantes, obviamente hay más, pero de los más importantes, los riesgos para la economía mexicana. En realidad todos lo conocemos. La primera son las elecciones o el proceso electoral. Las elecciones por definición tienen incertidumbre, no sabemos en realidad quién vaya a ganar, pero de nosotros depende qué es lo que nosotros querramos en nuestro futuro. Y si nosotros conociéramos los indicadores, nuestra decisión va a ser objetiva con respecto a las elecciones. También otro de los aspectos o riesgos a los cuales estamos atravesando precisamente son los resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunado a la reforma fiscal de los Estados Unidos que nos está afectando o que está afectando a ciertos sectores industriales. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué desafíos y retos presenta México? En primer lugar, México debe de diferenciarse respecto a otros mercados emergentes. México puede distinguirse si fortaleciera dos aspectos: una, la macroeconomía o las políticas macroeconómicas, y la otra es que tiene que fortalecer su crecimiento, y el crecimiento mucho se va a dar si profundizamos o haya cambios estructurales, el Estado de Derecho se mejora y la seguridad pública. Otro de los pilares adverso para México es precisamente el pilar de las instituciones, y es el principal inhibidor del crecimiento. México cayó 7 posiciones y se ubicó en el lugar 123, derivado de una percepción negativa sobre la eficiencia del gasto del gobierno, la protección de los derechos de propiedad y de la independencia del Poder Judicial. Y en realidad yo creo que este tema es muy conocido para nosotros, y eso es lo único que traemos en mente, que hay mucha corrupción, que hay mucha inseguridad y el elevado gasto público. En eso en realidad son las debilidades, pero si analizamos la otra parte económica nos vamos a dar cuenta que hay más factores que tiene México con el propio sistema que estos puntos, pero finalmente son debilidades. Y el segundo pilar peor posicionado es el mercado laboral, donde la participación de la mujer en la fuerza laboral sigue siendo baja, y este es uno de los indicadores que revisa a través de los reportes o los índices, la inserción de la mujer en el aspecto laboral. ¿Qué es lo que la globalización nos está llevando? La globalización precisamente es un proceso muy complejo en donde hay una mezcla de relaciones internacionales de múltiples tipos, por ejemplo, comerciales, pueden ser políticas, culturales, humanas, sociales, económicas, financieras y de la que cualquier otra que ustedes pudieran mencionar. Es una serie de intercambio que debe de existir. La mundialización es a la vez una gran oportunidad, pero también es una gran amenaza. Desafortunadamente no todo funciona bien. La integración internacional o la apertura comercial o el libre comercio que conllevan a la globalización no generan los mismos resultados con todos los habitantes del planeta. Por ejemplo, ¿a quién me refiero? A las empresas
o a los pequeños empresarios que no quieran cambiar, obviamente se van a quedar relegados, porque todos tenemos que estar inmersos a lo que conlleva la globalización. La globalización tiene un impulso, y el impulso básicamente es el progreso técnico y en la capacidad de para reducir el costo de poderse mover bienes y servicios, dineros, personas e información. Y podemos resumir a la globalización como producir donde es más rentable, vender donde es más lucrativo y conseguir capital donde es más barato. Y obviamente sin preocuparnos de las fronteras nacionales. En realidad eso es lo que conlleva o que busca la globalización. Dentro de la globalización y el ámbito mundial, todos los países son interdependientes en una economía global. Lo que pasa en cualquier lugar del mundo afecta al resto de las economías. Y el escenario mundial se caracteriza por 4 variables, que es la tecnología, la información, el conocimiento y la innovación. Y precisamente aquí estamos inmersos dentro del ámbito mundial y en donde tenemos que incursionar es precisamente en la cuarta revolución. ¿Y qué significa la cuarta revolución? Yo creo que hemos visto la revolución 4.0 o la revolución industrial 4, y es en donde nosotros debemos de estar e incorporarnos. Precisamente la revolución 4.0 viene de las fases de la revolución que comprenden diferentes momentos en los cuales la revolución industrial ha cambiado. La primera revolución industrial se dio con la apertura del motor a vapor. La segunda revolución fue a través del motor de diésel. Y la tercera revolución fue que inició alrededor de los años 50, fue cuando se incorporó la ciencia, las computadoras, el internet, la telefonía, el software, la robótica, la electrónica, la genética. Toda la ciencia fue que inició en 1950 y a ustedes les toca incursionar en la cuarta revolución, que la cuarta revolución básicamente es la revolución digital. Es incursionar en nuevas tecnologías, en nuevos modelos de negocios digitales, en la economía inteligente, en el Internet de las cosas, en los robots autónomos y en la realidad virtual. Para conllevar todo esto, es importante que el modelo educativo también se reinvierta junto con este avance de tecnología. Actualmente existe una desconexión de la realidad laboral y lo que conlleva la educación superior. Todas las instituciones ya tienen nuevos modelos, ya se están reinventando. De los que yo conozco, por ejemplo, hay convenios o hay tratados que están realizando la Secretaría de Economía con todas las universidades, al menos tengo detectado el TEC, la UDEM y la UNI. Ellos traen ya programas, la UDEM trae un programa de internet de las cosas, la UNI trae el de 3D y el TEC ¿cuál trae el TEC? Creo que trae el TEC uno de un modelo adicional a Internet de las Cosas, trae otro programa también junto con la Secretaría de Educación Pública que lo están implementando. Entonces yo creo y me supongo que también todas las universidades a nivel nacional se tienen que subir a este desarrollo tecnológico. ¿Cómo se ha incorporado México? Esta es la parte mundial, pero ¿cómo se ha incorporado México en la globalización? En el marco de la apertura comercial y la globalización de mercados, México es el país con uno de los niveles de vinculación de negocio comercial más elevados del mundo. Esta parte me gustaría recalcarla. México es uno de los países con los niveles de vinculación de negocio comercial más elevados del mundo. Cuenta con tratados y acuerdos
de Comercio de México, que le está otorgando preferencia a mercados de 46 países, de carácter ya sea bilateral o de carácter regional, que esto le está permitiendo tener un acceso a más de 1.200 millones de consumidores y 2/3 partes del Producto Interno Bruto, es decir, que el comercio internacional equivale a más del 70% del Producto Interno Bruto del país. México es el 11º país más importante del mundo para el comercio de manufacturas y alrededor del 70% de las exportaciones mexicanas son de manufacturas de media y de alta tecnología. Entonces, México está muy bien posicionado. México se posiciona como uno de los principales países más abiertos al comercio internacional. Para poder hablar de globalización necesitamos también hablar del tema de exportación, porque dentro del comercio exterior hay 3 rubros: está la exportación, la importación y la sustitución de importación. En este caso, para efecto de interés del tema, pues vamos a enfocarnos en la exportación, y la exportación no es nada más que vender a otro país. Y es un tráfico, pues es legítimo, es legal, de mercancías nacionales para uso del extranjero. Y la exportación puede estar sometida a diferentes acuerdos y legitimaciones teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada país. Aquí es en donde participan y específicamente las facultades empresariales. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de negociaciones. Aquí participan los financieros, participan los contadores, los administradores, participan indudablemente el de comercio internacional o el de negociaciones internacionales, y también los de derecho, porque ellos son los que llegan a conocer los derechos internacionales para poder contratar o realizar los contratos o convenios de cada una de las negociaciones. Las ventajas de exportar, las ventajas que se tiene es que nos permite llegar a nuevos mercados, ayuda al desarrollo, el crecimiento de las empresas al generar obviamente nuevos ingresos, fortalece la competitividad de los productos tanto en calidad como en precio, conlleva la actualización o se adoptan nuevas tecnologías, mejora la imagen empresarial, y obviamente esto conlleva la generación de empleos y también de divisas, en este caso para el país. Es importante también diferenciar, que esto me topo muy frecuentemente con las pequeñas compañías o las compañías que les denominan MIPYMES o pymes, que confunden lo que es exportación con internacionalización, porque ella me dijo, oye, quiero un crédito para internacionalizarme. Entonces, en realidad no se van a internacionalizar, lo que ellos quieren es un crédito para exportar. Dijimos que exportar es vender a partir de México, vender hacia el extranjero. Y la internacionalización es otra cosa, es la participación directa de las empresas en otro país. Es decir, la compañía mexicana se establece en otro país y aquí conlleva una participación cultural, porque llega a otro país en donde totalmente las figuras son muy diferentes, y esto provoca, si uno no tiene el conocimiento, los empresarios o los financieros no traen el conocimiento cultural del otro país, desgraciadamente nos puede ir muy mal. Tengo casos de compañías, a pesar de que son compañías transnacionales y mundiales, se han ido a otros países y finalmente han regresado al cabo de 20 años con unas grandes pérdidas porque no lograron por cuestiones culturales nada más. Por ejemplo, una de ellas, para mencionarles, es Cemex, que en realidad nos va a sorprender. Hay compañías, hay en ciertos países en donde sus compañías están trabajando con números pues rojos, ¿no? Pero finalmente tienen que tener una presencia mundial. Y la internacionalización ayuda a las empresas para tener un brazo de comercio o productivo en el exterior.
mediante el cual las empresas mexicanas colocan sus productos y servicios en uno o más mercados externos. ¿Cuáles son las razones que llevan a las compañías a internacionalizarse? Una de ellas es la conquista de nuevos mercados, conservar los mercados que ellos traen de exportación, accesar a nuevas tecnologías. Ahorita vamos a ver un caso de éxito en donde la compañía, el hecho de internacionalizarse, le permitió accesar a nueva tecnología europea. Proximidad con el cliente, esto es importante porque cuando están en otro país, normalmente ellos quieren la relación con su misma gente, es decir, en su propio país. La presencia en bloques regionales, la diversificación de riesgo también es muy importante, Max, ahora que estamos con la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio, es importante poder diversificar los riesgos, es decir, si las empresas están exportando en Estados Unidos, ¿por qué no voltear a otros países e internacionalizarse a Europa? Y con esto mitigan tanto su riesgo en ingresos como su riesgo también en la moneda. Y finalmente permite la expansión de la economía de escala con reducción de sus costos. Los beneficios de la internacionalización. Esto ayuda a tener mayor participación de empresas mexicanas en una economía global. Es decir, esto nos hace a nosotros competitivos. El aprovechamiento de la internacionalización como una herramienta de competitividad. La generación de transferencia de tecnología para la industria local, es decir, adoptamos nueva tecnología de otros países. La promoción de redes empresariales, nos ayuda o incentiva la innovación, da apertura o acceso a nuevos mercados o mercados de mayor potencial. Otro de los puntos que ayuda es la optimización de los costos y menor vulnerabilidad ante las crisis regionales. Quisiera compartir con ustedes, es una compañía que está en la bolsa y que su información es pública. ¿Cuáles son sus cifras y cómo es que llegó a través de la internacionalización? Vamos a ver que a partir de sus ventas en el 2014, estas ventas están expresadas en millones de pesos. Alcanzó 9,712 millones de pesos y llegó al 2017 en 16,954 millones, es decir, tuvo un incremento importante en sus ventas del 75%. Un GUAFIR, es decir, o un EBIT, de un incremento de 145%. Un GUAFIRDA, o sea, la utilidad financiera después de impuestos y con la depreciación, alcanzó 154% de incremento y una utilidad neta obvia de un 163% a partir del 2014 al 2017. Obviamente aquí son números elevados y quiero decirles que es una compañía mediana, no es una compañía grande. Hay otras compañías, por ejemplo, muchísimo más grandes con números que triplican esto, pero este es un ejemplo que me gustó porque finalmente yo seguí con ellos, me tocó vivir desde el 2014 y todo lo que ellos estuvieron implementando durante ese periodo, el periodo. Mi participación básicamente fue en los análisis financieros que se realizan con las compañías y poder otorgar créditos financieros a través de capital de trabajo directo y la participación de créditos sindicados con 14 bancos, de los cuales 2 somos mexicanos y el resto es banca extranjera. ¿Qué hizo la compañía para poder llegar a estos números y para poder tener el éxito que hoy tienen y una liquidez sorprendente? En primer lugar, tuvo un sólido gobierno corporativo, obviamente aunado a una sólida estrategia
con una visión de ser una empresa con presencia global. En el 2014 solamente comercializaba a Estados Unidos, abarcaba todo lo que es México a Estados Unidos. Y posteriormente decidieron tener una visión de internacionalizar a su empresa. Por lo tanto, empezaron a conquistar nuevos mercados y accesaron en el 2015, compraron una compañía que se llama ACE, que es Automotive Combis en Europe Group. Ellos están ubicados en Polonia, en República Checa y en España. Ahí fue su primer incorporación al mercado internacional. Posteriormente, en el 2016, compraron a Infun. Es una compañía que está ubicada en España, en Italia y en China. Estas compras fueron a través de créditos financieros. El crédito en realidad, básicamente en uno de ellos participamos como banca el 50% y el primero de ellos el 85%. Al cabo del primer año la compañía revirtió todos sus flujos y pagó el primer crédito para poder hacer la compra en el 2016 del segundo crédito. Gracias. ¿Qué le permitió a la compañía la compra de estas compañías? Pues le permitió tener acceso a nuevas tecnologías. Es decir, ellos compraron compañías del sector automotriz y la tecnología que traen en Europa o en España especialmente, la trajeron aquí a México. Participaron o tienen ya una presencia en los bloques regionales de Europa y los asiáticos. Diversificaron su riesgo. Hoy no traen ellos ningún problema por cuestiones del NAFTA y por cuestiones de la moneda. Lo que hicieron fue diversificar y controlar su riesgo y compartieron y dividieron toda su deuda en créditos o en moneda mexicana, en pesos, en dólares y en euros. La compañía tuvo un crecimiento rentable y sostenible. Y hoy precisamente dan soluciones innovadoras y tecnológicas en sus productos. Ellos dentro de una de la gama que venden es la marca Calorex, son los calentadores que nosotros conocemos. Ellos introdujeron al mercado una nueva versión del modelo de depósito con timer, es decir, ya existen calentadores que podemos poner un timer y se apagan solos. Si queremos levantarnos a las 6 de la mañana y bañarnos de 6 a 6:30, el calentador se enciende y cuando nos retiramos de la casa se apaga, ya no está todo el día encendido. También innovaron un calentador instantáneo, es el Optimus Solar Mix. Cuenta con un sistema inteligente que lo hace compatible con los calentadores solares. Y así como dos ejemplos que estoy mencionando, hay muchos más que ellos innovaron dentro de sus productos y han tenido mucho éxito. Y todo esto lo han logrado precisamente a través de la internacionalización. Ahora, ¿qué oportunidades nosotros como iniciadores o ustedes como estudiantes podemos aprender de estos casos? Porque este es un caso, pero así como hay miles de casos de empresas, no solamente empresas medianas, sino que también empresas pequeñas que se han dado a la tarea de exportar y algunas de ellas hasta internacionalizarse. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a poder identificar las oportunidades de negocio que se nos van a presentar. Necesitamos identificar las necesidades de mercado. ¿Qué quieren nuestros clientes? O en su caso, pues si vamos a abrir una compañía, poder identificar en qué mercado me voy a encontrar, identificar los problemas que tiene el negocio o el mercado, identificar las tendencias, asistir a ferias. Esto es importantísimo porque de ahí vienen las redes o las conexiones a todos los eventos y capacitarnos también. Y si hay una oportunidad de negocio que ustedes ya tengan identificada, hay que hacerla pero muy pronto, actuar rápido, pero ser precavidos
y analizar la oportunidad con detenimiento. La verdad, no tengan miedo, no pasa nada de poder exportar. A veces nos da miedo, bueno, pues es que es otro idioma, otra cultura. No tengamos miedo, animémonos a exportar y no esperes el momento oportuno, porque si estamos esperando un momento oportuno, la verdad nunca va a llegar. Hay organismos, en este caso ProMéxico, que se ha dedicado a armar programas. Específicamente hay un programa que se denomina Programa Red Exporta. Es un programa nacional para el desarrollo de redes de exportación de pymes mexicanas. ¿Qué es una red de exportación? Es una asociación formal de empresas del mismo sector productivo, es decir, se identifican varios interesados en participar ya sea en la exportación o ya sea en la internacionalización, pero que tengan el mismo sector productivo. Se integran para mejorar su competitividad y sus exportaciones mediante acciones conjuntas, es decir, no van solos al exterior. Se reúnen, realizan acciones conjuntas de promoción internacional con la finalidad de reducir los riesgos y obviamente sus costos y poder facilitar el acceso a los mercados extranjeros. ¿Cómo se conforma esta red Exporta que el área del gobierno a través de la Secretaría de Economía ha diseñado? ¿Cómo formar una red de exportación? Hay 4 pasos y en realidad los 4 pasos son muy sencillos que te llevan de la mano. La primera es la prospección, se identifican los nichos de mercado. Hay seminarios que da el área de ProMéxico directamente a los interesados. Se identifican los candidatos que en realidad sean elegibles, que tengan un buen producto, que estén interesados en la internacionalización o en su caso en la exportación. Se inscriben y finalmente hacen una contratación. El segundo paso es la preparación. Se realizan investigaciones de mercados. Se realiza un listado en donde se va validando que todo vaya en orden, se contratan consultores técnicos, se capacitan. El área de ProMéxico tiene la función de poder capacitar cada uno de los pasos o te dan una guía para poder exportar, te da asesoramiento. Finalmente llega la implantación, que te dan un taller de la formación de esta red precisamente, te da asistencia técnica y finalmente aquí participa el área jurídica en donde se realizan los convenios de participación y de colaboración entre esa asociación y finalmente se consolida, se contrata a un gerente de exportación, se da una marca propia del producto de que se va a participar. Y finalmente se da una apertura de oficinas en el exterior. Esta red ha sido impresionante y ha tenido mucho éxito porque ha permitido disminuir los riesgos que conlleva ir solo ante una exportación, porque con esto te permite, tienes apoyo jurídico, tienes apoyo de estudios sectoriales y económicos y tienes indudablemente un asesoramiento de este organismo. Y quisiera compartir para finalizar con ustedes todas las organizaciones que conllevan al mercado del comercio exterior. En este caso, pues hay organismos nacionales de política comercial, todos ellos son los que participan en cualquier trámite que se necesite realizar para un comercio exterior o para el comercio internacionalizado. En este caso, pues está la Presidencia de la República con cada una de las secretarías dependiendo del producto. Específicamente es importante que conozcan y accesan a la Secretaría de Economía. Dentro de la Secretaría de Economía hay un Instituto Nacional del Emprendedor, es en donde hay apoyos a las compañías, hay apoyos a fondo perdido, hay apoyos económicos, apoyos también de asesoramiento y jurídicos. Y posteriormente, pues cada una de las secretarías que conlleva participar. Hay otras instituciones que están relacionadas con el comercio, en este caso es Banco Nacional de Comercio Exterior,
de los más relevantes, pues podemos mencionar a Bancomext, a los institutos, al SAT, obviamente, porque para poder aperturar tu empresa es necesario el RFC de la compañía, inscribirte ahí en el SAT. Y también hay un Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. Hay otros organismos de promoción de comercio e inversiones. Está ProMéxico, que es el con el que acabo de compartir la red Exporta que tiene. Hay un directorio de exportadores mexicanos en donde ustedes pueden detectar todos los exportadores. Está el Sistema de Información Empresarial Mexicano. También hay otros apoyos y son apoyos económicos que se da a las pymes. Está el Fondo Nacional al Emprendedor, son fideicomisos que son constituidos por los gobiernos federales, también estatales o regionales. Los fondos de acuerdo a la clasificación de cada una de las compañías, pudiendo ser pymes o emprendedores o mipymes. Al microempresario, también hay un programa de la mujer, PYME Internacional y el red de apoyos. Y hay asociaciones también de sector privado en las cuales también podemos consultar información como estudios de mercados. Hay cursos empresariales, en todas estas páginas normalmente hay cursos empresariales que pueden ser presenciales o pueden ser en línea. Hay herramientas financieras que te ayudan a calcular ciertos costos. Toda esa información, si ustedes accesan a toda esa página, van a encontrar oportunidades comerciales y no van a estar solos, sino que hay asesoramiento de todas las instituciones en el cual ustedes puedan tocar la puerta. Pues agradezco su atención, quisiera, mi afán es compartir lo que conocemos, lo que estamos afuera. Yo estoy en una banca de desarrollo y básicamente nos dedicamos a la promoción en la parte financiera del comercio exterior. Pues muchísimas gracias por su atención.